Ellos son, no sé, son de allá, de tal barrio que no me gusta. Y nosotros somos distintos y somos mejores. No somos los mejores. Y ellos son inferiores. Hay una situación muy concreta, o sea, la construcción del grupo es común casi a todas las sociedades humanas, chicos, porque ninguna sociedad crece en total aislamiento. Entonces vos construís al otro. Ahora, no necesariamente eso lleva a un problema mayor. ¿Dónde aparece el problema mayor? En la violencia contra esos grupos considerados inferiores o perjudiciales. Cuando yo digo que, como decías, en el ejemplo de los judíos en la Alemania nazi, era que los otros, hay varias cuestiones muy complejas del fascismo. Una de ellas es la forma en la que manejan la narrativa. El tema de la libertad, por ejemplo, es muy importante en el fascismo. Uno pensaría, ¿cómo maneja la libertad del fascismo? Para Hitler, por ejemplo, la libertad para el pueblo alemán era que no haya judíos, porque los judíos son los que vienen a quitarles la libertad a los otros, ¿sí? Entonces, eso les iba a dar libertad. En Italia de Mussolini, por ejemplo, la libertad era conseguida a través del conjunto. Uno no podía ser libre solo, porque en realidad sos vulnerable solo. Y si vos sos vulnerable, ¿cómo podés ser libre? ¿Sí? Entonces la libertad te la da el conjunto, ese grupo de pertenencia te da la libertad, ¿sí? Y vos, frente a ese grupo de pertenencia, ¿cómo tenés que ser? Sumiso. Vos tenés que asumir, digamos, y reivindicar a esa autoridad, y entonces vos vas a ser libre dentro del grupo. Pero no solo, nunca vas a ser libre solo en ese caso, o no deberías. La libertad sola es perjudicial para el grupo. El individuo tiene que ser sumiso con el grupo. Hay algo muy interesante en toda esa cuestión. Yo entiendo que es bastante teórico por ahí, pero ¿vieron la novela 1984 de Orwell? Es muy interesante para tratar estos temas, porque justo en medio de la época, cuando surgían todos estos regímenes totalitarios, y lo que dice ahí sobre la libertad es la esclavitud. Y vos decís, ¿cómo puede ser la libertad la esclavitud? Porque él lo que inventa Orwell es el doble pensar. O sea, que la población, la gente, puede pensar una cosa y la otra que sea contradictoria. Son contradictorias entre sí, pero aún así las dos son ciertas. Entonces, la libertad es... La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. ¿Por qué la libertad es la esclavitud? Porque vos, al abandonar tu libertad individual, obtenés parte de la libertad, la seguridad que te da ser parte del grupo. Y eso es muy importante en el sentir identificado con el grupo, que es fundamental. Y eso se refuerza por medio del grupo externo, ¿sí? Vieron que ellos no son como nosotros somos así, ¿sí? Hay un refuerzo constante de eso. Y algo muy importante que aparece en todas esas cuestiones fascistas es la deshumanización. En el caso de los judíos era muy sencillo de ver hoy día, ¿no? Haciendo el paralelo, porque había una deshumanización muy fuerte, prácticamente no se los consideraba iguales, ¿no? Porque deshumanización no es necesariamente que al otro no lo considero un ser humano, pero lo privo de características básicas, de derechos básicos del ser humano, como por ejemplo hoy en la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas personas que dicen que los palestinos, yo lo he tenido en discusión hace muchos años, mucho antes de esta guerra, pero los palestinos nunca se preocuparon por la educación. Los palestinos son tal cosa, los palestinos son tal otra. Entonces, una cosa es la crítica en general a una sociedad, que puede ser cierta o no, pero hay ciertas cuestiones que te dan la pauta de que se está deshumanizando al otro, ¿sí? Lo cual te lleva a poder hacerle daño de alguna manera. Ahora, la realidad es que las mismas personas que construyen al otro y que elevan al grupo de pertenencia no son los mismos necesariamente que ejercen violencia hacia ese grupo y no son los mismos que llevan a cabo la deshumanización. Por ejemplo, vemos en los medios de comunicación como constantemente ciertos personajes empiezan a tirar basura contra determinados grupos. Lo pueden hacer de una manera muy sutil, ¿sí? Pero todo va aportando un poco más a esto y al control dentro del grupo de pertenencia y hacia afuera, ¿sí? Porque todo en definitiva está en torno al control, porque si no se me va, ¿sí? Yo necesito poder controlarlo.
obviamente en este triángulo faltan cosas como el líder carismático, que es muy característico para lo que son los regímenes fascistas, pero si ustedes tienen duda, si están frente a alguna situación de fascismo, pueden hacer este triángulo y ver, a ver, ¿está tratando de deshumanizar a alguien? Me parece que sí. Cuando yo escucho narrativas realmente terribles hoy día, que uno pensaría, está bien, hoy lo que he hablado con mi hermano un poco es eso. No, boludo, pero vos le pones X en las palabras, pero eso, ¿a quién le importa hoy día y estamos al borde de la Tercera Mundial? ¿A quién le importa eso mientras que está pasando la guerra en Ucrania? Con él, ¿no? Pero todas esas cosas aportan a ese... ¿Qué mierda iba con eso? Bueno, entonces, yo haciendo el triángulo, me puedo dar cuenta... No, mentira, no me puedo dar cuenta de nada, pero hay ciertas cuestiones que se dan dentro del fascismo. Ahora, les voy a contar algo más. Y acá vamos a complejizar un poco la cuestión. ¡Chan! Además del triángulo del fascismo, tenemos la espiral del fascismo. Y es realmente más fascinante para mí porque esto es algo estático. La espiral es algo que está en constante movimiento, porque está en expansión, ¿sí? Se va expandiendo cada vez más, abarcando cada vez más lugar, pero también volviéndose, contrayéndose, ¿sí? Volviéndose más fuerte. En parte, valiéndose de estas mismas cosas que veníamos diciendo. Pero un poco a eso iba con lo de mi hermano. Vos decís, las X no importan, lo que importa es la guerra. Lo mismo, yo soy vegetariano hace muchos años, por ejemplo, y uno de los argumentos que me he encontrado mucho es, mira, vos me decís que no coma carne y los niños de África se mueren de hambre, chabón. ¿Qué tiene que ver, no? O sea, ¿por qué te preocupás por algo tan minúsculo cuando está pasando algo mucho más grande? Pero eso mucho más grande por lo general pasa en un lugar totalmente distinto, de lo más lejos de mí posible, cosa que yo no tenga que actuar sobre eso, ¿sí? Eso es un poco curioso, me parece. Y acá lo podemos ver. Sí, en la Argentina hoy no hay una guerra, sí, pero hay cosas, a lo que voy es que en Rusia hace 4 años tampoco había una guerra, y hoy la hay. En Rusia hace 4 años no había un régimen por ahí que era del todo fascista, y hoy podríamos discutir que sí lo hay, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que eso pasa de ser una cosa pasa a ser la otra? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Y aquí tenemos que prestar atención nosotros, si no queremos que nuestra sociedad se vuelva así. Pero no solamente eso, no solamente es una cuestión preventiva, sino también para cuestionar las cosas que ya existen en la sociedad, que no son menos malas por eso. Yo lo llamo microfascismos. Ahora, que sean microfascismos, creo que está de moda, entre comillas, hablar de micromachismos. O sea, vos no le pegás a la mujer, pero le haces lavar los platos, ¿me entendés? O, no sé, no la haces trabajar, pero en vez de eso te quedás con la plata que tiene, o no le compartís la plata que vos ganás. Hay situaciones de opresión que no son tan manifiestas, pero son las que terminan construyendo después mayores situaciones de opresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vos te chocas con una persona que es de otro pensar totalmente diferente? Como está en otro momento de ese espiral, como que no entiende hasta que la dictadura o el fascismo se hacen evidentes, es como que no entiende que estamos camino a eso, no entiende las premoniciones que hay o las cosas más evidentes que hay. Por ejemplo, yo le digo a alguien, digamos, de un pensamiento más conservador, ¿vos viste esa cámara ahí? ¿Vos viste que nos están viendo día y noche? ¿No te preocupa eso? No, si yo no hago nada malo. Yo no hago nada malo, chabón, yo no tengo nada que ocultar. ¿Qué es ocultar algo? En Rusia, hace 4 años no había nada que ocultar, quizás. Hoy se están escondiendo como ratas porque los agarran de prepo los polis, los meten en micros y los mandan a la guerra, ¿sí? Entonces sí, hay mucho que ocultar hoy, pero ya es tarde, porque las cámaras ya te vieron, porque ya tienen todos tus números, saben dónde vivís, saben dónde trabajás, saben de todo. Y lo que ellos no saben, se lo diste vos mismo, por medio de las redes, por medio de todo. Entonces, no es cuestión de ponerse totalmente paranoico, obviamente, porque uno tiene que vivir, pero me gustaría prestar atención, yo por lo menos trato de prestar atención a esas cosas que van pasando. Entonces, ¿cómo analizamos la cuestión de la sociedad? ¿En qué momento se termina de tornar un régimen más autoritario? Yo empiezo esta espiral por el tribalismo, que viene de tribu, ¿sí? El tribalismo es eso, es pertenecer a una tribu. Puede ser una tribu urbana, ¿sí? Algo bastante inofensivo, podemos decir,
puede ser un tribalismo de que somos todos tortugueños o tortuguenses, y es un tribalismo sano, entre comillas, vamos a decir, ¿sí? Pero el tribalismo tiene que ver con la supervivencia del ser humano, porque es verdad, solos no podemos, tenemos que estar en grupo. El tribalismo está bien, pero después hay otras tribus, y yo puedo entrar, digamos, en tener algunos problemas con otros porque los considero como fuera, ¿no? O sea, nosotros somos nosotros y después viene de otra tribu y está todo mal. Está todo mal solo porque es de otra tribu, ¿me explico? Entonces, empezamos por el tribalismo, ¿sí? Y después viene el Estado, tarde o temprano, ¿no? Ahora, obviamente, si yo voy y le digo a la gente, ¿qué es lo que nos pasa a los anarquistas, ¿no? Y a mucha gente de izquierda en general. Vos empezás a hablar de cosas de que si el Estado está bien o está mal, la gente piensa que venís de otra galaxia. Que no, ¿y a qué llevan ese tipo de discusiones? ¿Para qué estudiar esas cosas? Bueno, vamos a ver de qué manera eso se va tornando cada vez más oscuro, ¿no? Porque el Estado no puede existir sin jerarquías, ¿sí? Si vos tenés un sistema de control, un sistema de gobierno, tiene que haber jerarquías. Las jerarquías nos traen algunas cuestiones de desigualdad, ¿sí? Porque obviamente hay uno arriba y otro abajo, y ahí empiezan también las cuestiones de la corrupción o no. Obviamente hay una tendencia en gente decir, bueno, porque ahí está tergiversada, la jerarquía está tergiversada o está pervertida de alguna manera si las cosas funcionan mal. Bueno, para los anarquistas no es así, las jerarquías no pueden funcionar bien porque su funcionar bien es de por sí una desigualdad, ¿sí? Entonces no deberían existir. Ahora, muchos dirán, che, ¿qué hacemos entonces? Lo que uno siempre le pregunta como anarquista. Bueno, por empezar a ver esas cosas y a cuestionarlo, ¿no? Después yo puse el patriarcado acá, me parece muy interesante porque es otra forma de opresión que está en los inicios, digamos, de la sociedad. Y además hasta hoy día atraviesa, o sea, toda nuestra cultura. Y de nuevo, es como con, no sé, con la Sirenita Negra. Y muchos te saben, no, pero las mujeres ya tienen los mismos derechos, ¿no viste? Y siempre es una cuestión reaccionaria cuando uno plantea algo. A mí lo que me pasa mucho con la gente de derecha en general es que vos le planteás algo donde vos estás preocupado por un conjunto de ideas, de personas particulares, y siempre te salen con una cosa como súper reaccionaria, como decir, ¿no viste que reclaman y están bien, viste? Todos están bien de repente, viste? Están todos bien, como si uno conociera, ¿me entendés? La realidad. Porque uno vive en una burbuja, yo lo entiendo, pero un poco la idea es traer a colación una perspectiva de ver al otro con más humildad y más empatía. Y apostando a una sociedad de la ayuda mutua. Si yo al otro de alguna manera ignoro lo que le pasa, le digo, que se arregla, ¿entendés? Es como que no vamos por el lado que yo estoy planteando acá, que es la idea del anarquismo es una sociedad basada en la ayuda mutua y la solidaridad. ¿Qué? ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Que filme? Sí. Yo ya estoy quemado por todos lados. Es André. Sí. No, y mi hermano me dijo que se van a reír. Y Elías también. Me dijo, no, pero leí tu libro, ese libro, se ve todo con las X y encima, ¿qué es lo que vos querés? Vos decís ahí que hay que matar policía. ¿Qué es lo que vos querés hacer? Que tu hija salga a matar policía. Digo, yo no puse en el texto que hay que matar policía, no seas exagerado. No, si vos lo dijiste, te lo voy a mostrar, dice, bueno. Ya, lo voy a compartir con ustedes para que me digan si digo en alguna parte del libro eso. Hay un par de cosas en el libro, pero no invito a nadie a matar a nadie, ¿sí? Que quede claro, por las dudas, por si está grabando, ¿sí? Nada de eso, es verdad. Bueno, el tema de la religión está muy presente también en esta espiral. Ustedes piensen que es una espiral, o sea, estamos avanzando, estamos yendo hacia un determinado lugar de mayor opresión, mayor control y demás. La religión hoy día incluso ejerce muchísimo control sobre cómo nosotros nos comportamos. Y si vamos al caso, ese control se ejerce en un montón de cosas. En los estereotipos de género, en los estereotipos impuestos por la Iglesia, pero también en la fucking Real Academia Española. También. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen, por qué los anarquistas siempre estamos en contra? ¿Por qué escribimos libertad con B corta si nos escoge el orto? ¿Sí? Porque hablamos como queremos y escribimos como queremos. ¿Sí? Y ellos no nos tienen que venir a decir a nosotros. Eso se llama, ¿saben cómo se llama? Acción directa. La acción directa es el método de accionar que tenemos los anarquistas, que es yo actúo de la manera que a mí me parezca sin pedirle permiso a nadie, ¿sí?
Esa es la acción directa. Es como lo ha definido un autor muy interesante que escribió un libro que se llama algo sobre el tema de la violencia, no me acuerdo, Gandrelov se llama. Después está en el libro, igual si está. Y él decía que la acción directa es la actitud desafiante de actuar como si ya fueras absolutamente libre, ¿sí? Yo no le pregunto a mi pareja, che, ¿puedo salir a ver a unos amigos esta noche? No, yo voy a ver a mis amigos esta noche, ¿sí? Por más que mi pareja sea celosa, ¿me entendés? Y lo mismo con el Estado. Yo no voy y le pregunto, che, ¿pueden tocar unas bandas acá en un centro cultural en el segundo piso? Sí, pasá por la MUNI a llenar un formulario. ¡Ah, la mierda! ¿Me entendés? O sea, yo lo hago. Si ellos vienen y me quieren reprimir porque yo hice ruido, bueno, vemos qué hacemos, ¿me entendés? Pero la acción, por eso es una acción desafiante, porque yo actúo directamente, yo sé que ellos quieren que yo les rinda homenaje a sus autoridades. Yo no lo hago. Y yo sé que estoy desafiando de alguna... Y algunos dirán, algunos reaccionarios, sos un boludo, ¿viste? Te quedaste en la adolescencia, tenés 40 pirulos y demás. Pero es muy importante, porque son pequeñas muestras de ese pensar autónomo y de esa diversidad, ¿entendés? Porque si no, si somos todos iguales, todos le rendimos homenaje y después, ¿saben qué pasa? Después, primero te piden que llenes el formulario. Después el mismo formulario lo vas a llenar para que te manden a la guerra, ¿vale? Te van a mandar a la guerra y te van a matar. Y vos vas a ir a... Lo que está pasando en Rusia es eso. O sea, un montón de jóvenes como ustedes hoy son reclutados por la fuerza, que son llevados allá, y van ahí, ¿me entendés? O sea, es como, anda, allá está la ametralladora, anda y morí. Y los tipos van y mueren. Y van y mueren. Pero cientos de miles estamos hablando. ¿Cómo sucede eso con la psicología humana? O sea, estamos tan atravesados por esa obediencia que ni siquiera es como que no pueden, tienen armas en las manos, tienen armas y no son capaces de rebelarse contra el tipo que le dice anda y morí, y van y mueren con esas mismas armas en vez de apuntárselas a él y disparar. ¿Entendés? Entonces la psicología es muy fuerte y este espiral lo que refuerza es eso. Por eso es el control está en el centro siempre, porque es el control de la mente. Yo cuando me juntaba con unos amigos anarquistas, allá por el Ateneo anarquista que hoy ya no existe allá en Constitución, no sé si saben, pero la policía irrumpió ahí en un momento, bueno, se armó un poco de lío. Y yo era muy novato, ¿viste? No es que ahora me sepa nada, ¿viste? Y yo le decía, che, ¿qué hacemos? ¿Contra qué tenemos que actuar? ¿Qué tenemos que hacer? No. Sí, la reproducción del Estado, la reproducción de esa jerarquía está en tu cabeza. Está en tu cabeza. O sea, vos no mires a los demás que hicieron, que son así, son asá. Dentro de nuestras cabezas está eso. O sea, si podemos cambiar nosotros, cada uno de nosotros, después vemos si podemos a partir de ahí apostar a otras cosas. Pero como ejercicio constante, yo por lo menos a partir de esos años siempre me he tratado de replantear un montón de cosas. ¿Qué más encontramos acá? ¿Quién escribió esto? No se entiende nada. El ejército. Bueno, el ejército, chicos, no necesito explicárselo. Después estaba la milicia también en el cuadrito original. Obviamente todo eso refuerza el espiral del control, ¿sí? O sea, el ejército, la policía, la gendarmería, y las instituciones en general, ¿sí? Que son muchas. Y después viene la propiedad privada. Estamos siempre en contra de la propiedad privada. Seguro que sí, los anarquistas sí, pero es obvio que la propiedad privada refuerza esa espiral, porque apuesta a nuestro individualismo, ¿sí? Entonces, si vos no crees en la propiedad privada, entonces dame tu celular. No funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque no en todas las formas de organizarnos, la propiedad privada no existe del todo, y no es que de un día, de la mañana a la noche desaparece. No es esa la... Pero yo entiendo que es muy fácil criticar ciertas propuestas. Es más difícil criticar, por ejemplo, el marxismo, poner incluso, porque el marxismo, a diferencia de nosotros los anarquistas, el marxismo tiene un plan muy claro. Y está muy bien, porque tenés algo con qué trabajar, es como una guía muy concreta, ¿sí? Dicen, bueno, primero tomamos los medios de producción, después hacemos esto, después empezamos a elaborar, a los burgueses los colgamos todos y listo, y tenemos la sociedad. Bueno, en la práctica no es tan sencillo, pero tenés una guía de acción, eso es algo muy importante.
Eso es algo que los anarquistas, por el bien de los anarquistas, nunca pudieron hacer y nunca quisieron hacer. Porque si existiera una guía del perfecto anarquismo, no sería anarquismo, ¿sí? Y justamente gracias a eso, hoy y dentro de 200 años, el anarquismo va a poder seguir transformándose y adaptándose a nuevas realidades, ¿sí? O sea, no es un manual, ¿viste? No, por suerte no existe eso. Bueno, la desigualdad surge a partir de ahí, el autoritarismo, obviamente, la propaganda. Ustedes vieron que es muy curioso, yo sigo mucho el tema de la guerra de allá, y no sé si se dieron cuenta, pero acá hay varios canales hay algunos que no les importa la guerra, ¿no? La guerra en Ucrania, en este particular, quiero decir. Hay otros que lo que te tiran es el canal oficial de Rusia pasándolo acá prácticamente, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo a través del océano, del otro lado del océano, la propaganda sigue funcionando, tanto para un lado como para otro lado seguramente, ¿no? Pero uno tiene que ser muy avispado para no caer en esa propaganda, ¿no? ¿Cómo yo no caigo en esa propaganda? Que tengo mínimo escuchar varias campanas, ¿no? Cuando vos te cruzas con alguno, que a mí me pasa cuando empiezo a hablar sobre el tema de la guerra, ya sea la guerra en Ucrania o la guerra en la Franja de Gaza, lo mismo, porque por lo general la gente te viene con un solo libreto, ¿sí? Y por lo general, ¿qué es lo que pasa? Si vos sos pro-yanqui, estás del lado de Ucrania, estás del lado de Israel. Si vos sos anti-yanqui, estás del lado de Palestina y estás del lado de Rusia. Ahora, para mí, son dos posiciones totalmente inconciliables, ¿sí? Pero ahí cada uno tiene que hacer el trabajo de pensar por su cuenta. Si no me comí parte de la propaganda, porque todos nos comimos parte de la propaganda. Es imposible que ustedes... Hay muchos que dirán, no, yo soy libre de... No, a mí no me afecta la propaganda. No, te afecta. Les aseguro que a todos nos afecta la propaganda de una u otra manera. La burocracia es como que uno piensa hoy que la burocracia es cuando tenés que ir a llenar un papelito simplemente. No, es un sistema de control también impuesto sobre nosotros para un montón de cosas. Como por ejemplo, no sé, quiero ir a otro país y me piden 1000 documentos. Y si tenés plata, y si tenés esto, no sé, querés cruzar la calle y tenés que tener los documentos, porque si no los tenés te llevan en cana. La burocracia es muy compleja, no es simplemente los formularios, ¿no? La vigilancia constante, que es sobre la que hablamos. Hoy día, igual es muy complejo hablar de esto porque no solamente las cámaras, sino también el avance de la inteligencia artificial hace mucho más sencillo el seguimiento y mucho más sencillo no solamente el monitoreo de nuestros movimientos, sino también de los datos, ¿sí? Cosas que sean. Y de nuevo, una de las cosas que yo más menciono en el libro que me parece crucial es: creemos que no pasa nada hasta que todos nuestros datos están en la web, todos nuestros movimientos son monitoreados. Sí, yo entiendo que uno dice, no, yo no tengo nada que ocultar, pero las cosas cambian, ¿sí? Las cosas cambian, y no solamente lo digo porque va a venir el fascismo y nos va a matar a todos, no, si nosotros queremos, imagínense, hay muchos que, yo vengo de la rama ambiental, de la conservación de la naturaleza, y muchos expertos coinciden en que el colapso ambiental es inminente a esta altura, ¿sí? Que va a haber un colapso ambiental, que los recursos van a escasear un montón, y ahí va a haber quilombo, ¿sí? Porque la gente no va a tener agua potable, no va a poder vivir, y ahí, ¿qué va a pasar con todos esos aparatos? Muchos de los sistemas que tenemos hoy se van a empezar a restringir mucho más todavía, o sea que esta espiral se va a empezar a expandir un poquito más, ¿no? Y ahí todos esos datos, todas esas cosas pueden servir. Es como que, viéndolo desde acá, es como que vos decís, este flaco me viene a hablar de que nos va a perseguir, está loco, ¿no? Piensen que en este mismo momento eso está pasando en un montón de partes del mundo, en un montón, ¿no? Y nosotros podemos vivir una burbuja, pero nos puede tocar también, y a muchos ya les está tocando. Y fíjense que las noticias acá y en todo el mundo son un vertedero tal que ni siquiera te muestran, ponele, el evento más importante de la última década, que es la destrucción del régimen de Assad en Siria, no tuvo nada de repercusión en los medios de acá. Vos entrabas no sé, en TN, que es lo que mira la gente en general, no había una nota sobre Siria. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no te enterás, ¿me entendés? Y pasa del otro lado del mundo, es como, chao. Y
uno diría, ¿y qué me importa? ¿No? O sea, ¿qué me importa lo que pase? Pero tenemos que construir, o sea, si queremos construir un pensamiento colectivo basado en la geopolítica, es necesario, ¿sí? Lo malo de eso es que, fíjense también que ellos construyen nuestra narrativa, ellos construyen de lo que hablamos. Los medios sientan las bases de lo que va a hablar la sociedad en el día. ¿A ustedes no les pasa que hablan con los familiares y dicen, ¿escuchaste el colectivero que le cortaron los dedos la semana pasada? ¿Escuchaste que a Pepito iba en moto y uno motochorro le dispararon sin preguntarle el nombre? ¿Escuchaste? Y sí, lo escuchaste porque está en los medios, ¿entendés? Y lo que a mí me resulta loquísimo es cómo después nosotros terminamos todos reproduciendo esas mismas cosas que ellos ponen ahí, ¿entendés? Que los medios más llegan, ¿sí? Y ellos dominan lo que vamos a hablar en el día. Es una locura. O sea, yo no quiero elegir, o sea, yo quiero elegir yo de lo que voy a hablar en el día, no de lo que me dicen ellos. O lo mismo, ponele, el presidente de la nación dijo tal cosa, ¿no? Y de repente todos los canales, todos reproducen eso. Ponele, vos lo votaste o no lo votaste, no importa. Está todo el país hablando de lo que dijo el tipo sobre, no sé, la cantante Lali Espósito. Está todo el fucking mundo hablando de eso. Entonces, si vos controlás la narrativa, controlás de lo que vamos a hablar, vos controlás sobre lo que vamos a pensar en el día, ¿no? Entonces no estamos construyendo un conocimiento en conjunto de nosotros, en pequeños grupos, colectividades por ahí. No, estamos hablando del Espósito y el otro boludo, ¿sí? Yo entiendo que está muy normalizado, pero no está bien, ¿sí? A mí me preocupa, por lo menos, que nuestro discurso esté en gran parte construido por eso, por los grandes medios de comunicación. Bueno, obviamente la guerra de respuesta a este penal. Hay una unificación de la narrativa. De hecho, ustedes podrían ver históricamente cómo fue avanzando el sistema represivo en Rusia, y uno podría pasar por varias partes de esta espiral, porque vos ves a lo largo de los años cómo de repente los medios, la oposición ya no existe, por ejemplo, ¿sí? Porque nada, no podés decir nada distinto. Entonces en los canales de la tele todos te dicen lo mismo, ¿sí? Entonces vos no tenés la opción de comparar, ¿sí? Lo que te están diciendo con alguna otra cosa, ¿sí? Pero básico. Lo que pasa es que hay muchas cosas que damos por sentado acá, pero ustedes piensen lo siguiente. También, vos tenés acá, qué sé yo, 5 canales de televisión. Ponele que hay algunos un poquito más distintos que otros, pero en las redes a veces no lo tenés, porque el algoritmo tuyo te muestra cosas que a vos te interesan. Entonces es probable que el día de mañana directamente hay cosas de las que no vas a ver, que hoy ya no estás viendo. Y hay muchas personas que hablan otras cosas y vos no te vas a enterar, porque estás como dentro de una burbuja. Hoy el internet ya no es una red, el internet es un conjunto de burbujas, y cada uno estamos en una de esas burbujas, ¿sí? Donde ya no interactuamos con gente que piensa muy distinto a nosotros, ¿sí? Porque además, como digamos que es muy frustrante, entonces lo terminás bloqueando, o decís, no me gusta este canal porque me muestra cosas que no me gustan, entonces terminás encerrándote cada vez más, y eso le viene bárbaro al fascismo. Bueno, obviamente hay una persecución de la oposición, que puede tener diferentes formas, ¿sí? Algunas más leves, otras más graves, lo vamos a ver también acá, porque hay una construcción del otro, que es la oposición, ¿sí? Y después hay una violencia. Básicamente el fascismo histórico y el que hoy denominamos fascismo, lo ves acá, lo ves en la violencia hacia el otro grupo, pero también hay una deshumanización que es muy característica. Por ejemplo, yo lo veo mucho acá cuando la gente habla, no sé, de los piqueteros. Los piqueteros son tal cosa, son tal otra. Está bien, vos podés no estar de acuerdo, pero ya hay cosas que rozan la deshumanización, ¿sí? O la gente que cobra planes, o la gente que vive en la villa, o la gente que, no sé, de tal color, ¿sí? Ahí ya tenés un problemita de deshumanización. Ahí ya uno se empieza a preocupar cada vez más por que no nos estemos avanzando hacia ese lugar. Bueno, después llega un momento que hay un control total de los medios ya, ¿sí? Eso ya es como ya en los estadios, digamos, más celos, que lleva al genocidio, tarde o temprano. Pero no es que el genocidio es la última etapa del régimen autoritario del fascismo, ¿sí? Pero el genocidio se suele dar en ese tipo de regímenes. Ojo, también se puede dar en una sociedad
libre, no es que Estados Unidos no haya cometido ningún genocidio, siendo que nunca abandonaron la democracia, vamos a decir, ¿sí? Yo lo que voy con esto un poco es lo siguiente: todos cuestionamos el genocidio, porque el genocidio no puede ser justificado, ¿sí? Hablamos de genocidio como un esfuerzo sistemático por eliminar total o parcialmente un grupo étnico, ¿sí? Que es lo que, como decía, hoy está pasando, al menos en 2 lugares. Pero ese genocidio viene acompañado de regímenes que son muy similares al fascismo, donde abunda la deshumanización del otro, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de los ucranianos, que ¿qué es lo que dicen? No es que te van a decir, no son seres humanos, pero te van a decir, esa gente no merece lo que tiene, esa gente lo único que necesita es, no sé, ser educada, y está bien tirarles bombas, porque ellos no entienden. Y hay un montón de cuestiones ahí que ya empiezan a negar derechos básicos de seres humanos a gente que vos ni conocés, ¿sí? Y del otro lado, en la franja de Gaza, ¿qué es lo que pasa? A ver, no es que yo sea experto en el tema, y he cambiado de opinión 1.000.000 de veces, como probablemente muchos de ustedes, pero no es coincidencia que tanto Putin como Netanyahu sean hoy criminales con pedido de captura internacional, ¿sí? Por la Corte Internacional Criminal. No es casual. Digo, a ver, uno puede decir, no, esa corte en realidad no importa, pero fíjense que por lo general, cuando uno está muy del lado de unos, dice, no importa, y después se pone lo que digo es que hay un doble estándar ahí, ¿no? Ahora, el tema de la deshumanización es muy interesante porque, como les iba a decir, hay una idea de que después del atentado que cometieron gente de la Franja de Gaza o los terroristas, vamos a decirle, después de repente toda la población de ahí pasó a tener ciertas características, ¿entendés? O sea, ellos hicieron eso, entonces vamos a destruir su hospital. Y vos decís, pero pará, ahí no importa, tengo derecho a defenderme de lo que se hizo. Y con Rusia más o menos lo mismo, tengo derecho a defenderme de la expansión de los estadounidenses malvados. Entonces, esa gente que va a la escuela los voy a matar porque hay una amenaza geopolítica, ¿sí? Entonces ahí es donde las cosas se empiezan a desvirtuar un poco. En el caso de Rusia es muy claro, porque es la guerra por la paz. Es exactamente en 1984, es la guerra por la paz. En 1984 dice eso: la libertad es la esclavitud y la guerra es la paz. O sea, ellos hacen la guerra para hacer la paz. Es como decía el chiste, es coger por la virginidad. O sea, tipo flaco, no hay guerra por la paz. Terrible. ¿Qué más iba a decir? ¿Estamos en hora? ¿Qué hora estamos? Son las... Y 20, 11 y 20. Boludo, tengo 1 hora para hablar todavía, me van a escuchar 1 hora. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguno quiere saber algo sobre estas cuestiones? Pero Andrés, ¿vos ya terminaste de explicar todo lo que tenía que explicar? No, seguro que no, pero bueno, me estoy dando un respiro para acomodar las ideas. Listo, entonces haz lo que vos quieras. Bueno, dale. Vamos a ganar un poco de tiempo. Yo les voy a hablar de este hermoso librito que esto es totalmente autogestivo, ¿sí? O sea, no lo hace ninguna editorial. Estoy sponsoreado por la embajada rusa. Hay gente mirando, ¿no? Entonces, os voy a repartir lo que llegue porque tengo unos 20. ¿A quién le gusta leer sobre anarquismo y sobre cosas del Estado? Usted tiene pinta de que le interesa esta charla. Los que están en primera fila van a ligar un librito, seguramente. A ver, Los que quieren el librito, vengan adelante. Bueno, ahí va. Usted tiene pinta de ser un tipo leído también. Usted, la chica primero, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué fue lo que Dame uno, Andrés. lo que pasó con este librito? Hay otra cuestión que yo quería mencionarles, que es el primer tema que aparece. ¿Qué hace, compa? ¿Todavía llegaste? Jodido el tren. Está cada vez más jodido el tren, ¿no? Sí. Uno de los primeros temas que incluí en esta segunda edición de este librito es el tema de la libertad, que me pareció muy interesante y es un poco con lo que empecé esta charla también, hablando sobre cómo desvirtúan los regímenes fascistas, las dictaduras y demás,
nos tratan de dominar por medio de una narrativa, de una u otra manera, porque estos modifican el lenguaje de alguna manera. Casi todos los gobiernos lo hacen, aquellos que quieren influir mucho sobre la población, porque si vos cambiás el lenguaje, vos de alguna manera también reforzás esa idea de grupo. Por ejemplo, cuando yo hablo en lenguaje inclusivo, ¿sí? Ya enseguida me identifico con un grupo, y hay otro grupo que lo dejo del otro lado, ¿sí? Yo para pertenecer, ponele a ustedes, yo escribo con las X. Ahora yo voy con mi hermano y me dice, sos un pelotudo. ¿Por qué? Porque él no es de ese grupo, es de otro grupo. Entonces, en ese dualismo, en esa división de grupos, hay cosas que son muy útiles para manejarme cotidianamente, pero me lleva a este tribalismo, ¿sí? Que es un poco el comienzo, vamos a decir, de los problemas, ¿no? ¿Por qué el tema de la libertad es tan importante? Porque es algo que siempre vuelve a aparecer. ¿Por qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Usted leyó el libro, pero no de acá. No, lo voy a dejar que otro conteste. Bueno, está bien, a ver quién quiere decir. ¿Usted? La libertad es poder hacer lo que quieras, básicamente. Muy bien, muy claro. La libertad es hacer lo que vos quieras. Pero, ¿es eso todo de la libertad? No, igual estás condicionado. Estamos condicionados. Reglas sociales, ¿no? Sí, hay una cuestión filosófica de si el libre albedrío existe o no existe, eso es otra cuestión, ¿no? Pero hacer lo que vos querés. Si vos querés caminar por la calle, camina por la calle. Si vos querés ser musulmán, hacete musulmán. Vos querés escuchar hardcore, escucha hardcore, ¿sí? Vos querés tener el pelo largo, te metemos en cana. Ahí te jodieron la libertad, ¿entendés? ¿Por qué? Vos te frustras porque están coartando tu libertad, ¿sí? Eso es una opresión a la libertad. Eso sería la libertad negativa, ¿sí? Porque la libertad negativa se pone coartando tu libertad, o sea, quitándote libertades. Vos no podés ir a un lugar donde vos deberías poder ser admitido, ponerle, no sé, es una libertad negativa. O no podés profesar la religión que quieras, o que te hagan vestirte de una determinada manera. Yo me he visto como quiero, loco. Y en el colegio no te dejan. Entonces te están coartando tu libertad negativa. No sé, cuando el gobierno te exige impuestos, sí, están coartando tu libertad negativa porque vos no lo querés pagar y te hacen pagar igual, ¿entendés? Entonces la libertad negativa está en juego ahí. Pero eso no es toda la libertad, porque si yo te digo, vos sos libre de estudiar lo que vos quieras, podés ir a la universidad que quieras, pero no tenés ninguna primaria acá, no tenés secundaria tampoco, pero tenés universidad. Y vos decís, loco, también yo soy libre de ir a la universidad, pero ¿dónde me formo yo para ir a la universidad? Sí, es lo que yo te quería decir, está condicionado por los aspectos sociales al espacio geográfico, ¿cómo va? Sí. Claro. Por ejemplo, yo te digo, todos los kioscos ahora de repente aumentan 1.000.000% sus tarifas, ¿sí? No tenés plata. ¿Sos libre de comprar lo que vos quieras? Sí. ¿Tenés la plata para hacerlo? No. Entonces, eso está coartando tu libertad y de alguna manera sí, porque realmente no me dejan vivir, porque yo quisiera poder hacer cosas, pero no estoy pudiendo, ¿sí? O por ejemplo, vos querés tocar la viola, perfecto, pero no hay, para pagar un curso tenés que pagar $500, y no tenés, ¿sí? Esas trabas son distintas a las anteriores, porque no que te están prohibiendo hacer algo, ¿sí? Sino que no te dejan desarrollar tus capacidades. Si vos no tenés suficiente formación, ¿sí?, para desarrollar tus facultades, entonces no vas a poder tener la libertad, no vas a poder disfrutar de tu libertad propia. Por ejemplo, si yo te doy YouTube, ¿no? Yo te doy todo un mundo de videos, pero nunca te dejo, no tenés escuela, no tenés formación, nunca estudias, no te doy la oportunidad de estudiar nada. ¿Qué vas a hacer? Bueno, hay una gran probabilidad de que termines viendo bloopers de gatos toda la noche, todo el día, ¿sí? Y vas a ver bloopers de gatos. Y después vas a ver, no sé, música random, ¿sí? Y más o menos vas a caer en el mismo consumo bastante banal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pudiste desarrollar tus aptitudes. Ahora, si vos las podés desarrollar, vas a poder consumir otras cosas y elegir otras cosas. La elección depende también de tu formación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la libertad, hablamos de la libertad positiva y hablamos de la libertad negativa, ¿sí? La positiva es poder desarrollar tus habilidades y la negativa es estar libre de esa opresión de que no te dejen hacer lo que vos querés, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos dos
formas de ver las cosas, de hacer las cosas. Hay más de dos, obviamente, pero los dos modelos hegemónicos de la Guerra Fría, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los dos modelos hegemónicos? Capitalismo. El capitalismo y el comunismo. Muy bien. ¿El capitalismo en qué está basado? Yo le voy a responder por usted. En el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? El sueño americano es que si yo me mato laburando, voy a poder hacer lo que yo quiera, ¿sí? Y el que no labura, no va a poder hacer lo que él quiere, ¿sí? Es la meritocracia, ¿sí? La meritocracia es básicamente la idea de que, bueno, rompete el lomo y ganate tu plata y listo, ¿sí? Pero no me vengas a mí a sacarme nada, ni un peso de lo que yo me gané con mi sudor de la frente y bla. Y ese es, quieran o no, yo lo que veo es que la cultura argentina está muy estrechamente relacionada con ese modelo de sueño americano. La idea de la meritocracia la tienen atravesada en la media, pero terrible, terrible. A ver, no es que sea algo malo, no es per se algo malo. La meritocracia, como yo lo explico en el librito, que los que no llegan a conseguirlo está online, si lo pueden ver en la página también, después les paso el link. La meritocracia no es solamente, muchas veces nos la explican como, pero vos estás en contra de la meritocracia, vos querés que la gente consiga puestos en el gobierno por ser amigos de alguien, o vos crees que, no sé, a veces te mezclan cosas, ¿no? Porque te dicen, bueno, el cupo trans está mal porque va en contra de la meritocracia. Porque la persona no se esforzó por ser trans y vos le estás dando laburo solamente por ser trans. Y hay un montón de gente que sí estudió y vos no le estás dando laburo, sos un forro, un facho. Pero es súper opresiva la meritocracia. Es opresiva la meritocracia. Es que, ¿sabés qué pasa? Hay dos formas de meritocracia. Como veíamos la libertad, que es positiva y negativa, la meritocracia también funciona de las dos maneras. No es solamente que tengamos un concurso limpio para los cargos. Porque en realidad la meritocracia, como la conocemos, la pone Napoleón. Napoleón impone esta idea en el ejército, donde antes el cargo se le daba por sangre, digamos, o por acomodo, ¿sí? Donde el general era porque era hijo de un político o lo que sea. El tipo dijo, no, loco, si este tipo no sabe llevar a cabo el combate, no lo pongo. Voy a poner a uno que tenga buenas referencias, ¿sí? Y ahí nace la idea de la competencia justa por el cargo, ¿sí? Y a eso le llaman meritocracia. Pero eso no es toda la meritocracia, ¿sí? La meritocracia también nos pone una idea que está tan arraigada que es difícil de desentrañar. ¿Por qué? Porque cuando yo no llego a, no sé, entrar en la UBA, ¿sí? Básicamente el sistema me está diciendo, bueno, no te esforzaste lo suficiente, entonces tenés que contentarte con lo que tenés, ¿sí? Y toda nuestra formación académica o de escuela nos termina alineando en esa meritocracia, ¿sí? Ustedes se ponen a ver, muchas veces, bueno, incluso en el tema laboral es muy claro. Si yo no termino la secu, para los que son más jóvenes que todavía no terminan la secu, terminen la secu porque vale la pena. No, es una pena. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no termine la secu, yo voy a aceptar un trabajo menor pago, lo más probable. Me voy a contentar con menos porque yo sé, yo mismo me voy a acomodar en el mundo laboral. ¿Ustedes creen que hace falta que la empresa te diga, no, tenés que tener estudios superiores para ser administrativo contable? No. La persona que es del campo no se va a postular nunca a ese puesto si no estudió en la escuela formal, ¿sí? Porque ya sabe que lo van a rebotar, ¿sí? Entonces uno se acomoda solo en ese mundo de trabajo. Porque dice, bueno, es lo que yo me merezco de alguna manera, ¿sí? Entonces, esa idea refuerza el status quo, refuerza nuestra posición social y hace que, pero también hace que aquel que quiera hacer un bypass de eso, que quiera ganarse cosas de arriba, ahí ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos ahí? Y ahí le damos con toda, le damos porque está engañando a la meritocracia, ¿sí? Y esta sociedad, además de meritocrática, lo que tiene es que es muy punitivista. Les encanta hacerle daño a la gente que quiere transgredir las normas, ¿sí? Porque las normas son una parte fundamental de este control, de este sistema. Y hablando de la deshumanización, ¿sí? Mezclando un poco estos temas con de todo, ¿no? Uno de los grupos más deshumanizados de esta sociedad presente, ¿cuál es? ¿Quién es?
¿Cuál es el grupo más deshumanizado? Ya hablamos de los que cobran planes sociales, ya hablamos de los ñoquis del Estado no hablamos, pero están ahí, próximos a ser deshumanizados. Pero hay grupos históricamente deshumanizados en esta sociedad. A ver, usted sabe. Tía, ¿jubilados? Bueno, eso es muy reciente. Pero sí, puede ser. Porque bueno, venimos con una lógica un poco nueva en la que el que no aporta al Estado es enemigo del Estado. Está muy bueno lo que dice. Sí, es bueno. Está bueno. Pero hay un grupo que es largamente deshumanizado en la historia de la sociedad, que son los presos. ¿Sí? Claro. Los presos se les niega prácticamente la condición de ser humano. Y eso, además de que es manifiestamente punitivista desde nosotros, desde la sociedad en general, es uno de los temas en los que los anarquistas nos hemos metido mucho históricamente, justamente para poner de manifiesto, ¿sí?, qué es lo que pasa en ese lugar oscuro. Pero esa deshumanización es muy dura, porque los deshumanizamos desde acá, desde afuera, ¿sí? Pero nosotros no somos quien elige ejercer la violencia contra esas personas, ¿sí? La violencia contra esos grupos la van a ejercer los carceleros, ¿sí? Después, cuando ellos salen, la violencia el que es violento con ellos es el puesto de laburo, que no te toma porque estuviste preso, porque tenés un papel, de nuevo volviendo a la burocracia, tenés un papel que dice que estuviste preso, ¿no? Y hay una construcción del otro que también es muy fuerte. O sea, la idea, fíjense que hoy, por ejemplo, cuando el discurso político es los argentinos de bien, es un grupo construido, y el otro inferior es el argentino del mal, ¿sí? Que básicamente es un vago, ñoqui y además es delincuente. Bueno, una cosa así, ¿no? Para generalizarlo de alguna manera. Y ese grupo inferior a veces está cercano a la deshumanización, ¿sí? Que ahí es donde a mí por ejemplo me pasa, que yo ya empiezo a ver, uno ve campañitas, ¿no? De lo que está pasando. Y después, en algún momento, si el régimen se empieza a consolidar y se empieza a girar más por la espiral del fascismo, vamos a ver ataques violentos contra esos grupos considerados inferiores o perjudiciales también, porque a veces no son solamente inferiores, ¿sí? En la Alemania nazi, por ejemplo, los judíos no eran solamente inferiores, eran perjudiciales para la sociedad, ¿sí? Y esa idea de lo perjudicial que es el otro grupo también aparece hoy, por ejemplo, en la Franja de Gaza, donde dicen, no, los árabes contaminaron todo el lugar, ¿no ves que son sucios? Y encima no tienen ni escuelas, y así sucesivamente, ¿sí? Avanza la deshumanización, avanza la violencia, y bueno, en última instancia la guerra y el genocidio, ¿sí? Pero el régimen que lleva a cabo todo eso es tanto opresor y violento hacia afuera, como es violento y opresor hacia adentro, porque también tiene que consolidarse hacia adentro para evitar que haya pensamiento crítico, fugas de todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la libertad, tenemos dos libertades, y una de las que más se mencionan, hablamos de los dos modelos, ¿no? El modelo de la meritocracia del sueño americano y el modelo de la justicia social de la Unión Soviética, ¿sí? Porque no es otra cosa que un modelo de justicia social, donde en vez de apostar a la libertad negativa, a que en Estados Unidos vos podés hacer lo que vos quieras, siempre que tengas la plata para pagarlo, ¿sí? Pero puede haber regiones de Estados Unidos más relegadas, o otros países, no sé, con problemas, y eso no te importa tanto, ¿sí? Pero lo importante es que si vos trabajás podés comprar lo que vos quieras. Esa libertad individual que lo tienen tan adherida, y nosotros también, es esa libertad. Los rusos no la conocen mucho esa libertad, o no la conocemos mucho. La que conocemos es la otra libertad. Es la libertad que les dimos a los campesinos que antes eran analfabetos y con el comunismo llegaron a ser alfabetos. Y llegaron a poder competir por los cargos jerárquicos o los cargos del partido comunista, o llegaron a tener un departamento en Moscú, cosa que antes no podían tener, porque entre otras cosas eran analfabetas y eran prácticamente esclavizados en los campos pseudo-feudales, digamos, de Rusia. Eso es justicia social. Hacer que esa gente tenga las mismas posibilidades que los otros.
Ahora, una de las cosas que yo hablo en este librito es justamente la comparación de esas dos libertades y el por qué muchas veces la vemos tan contradictorias. No son contradictorias, son necesarias ambas. Porque si yo te digo, comprar lo que quieras, pero no tenés ningún kiosco, o comprar lo que quieras y los precios están en millones y vos no tenés, no me sirve de nada que vos me digas que puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. De la misma manera, cuando criticamos esto, rara vez aparece el tema de la democracia y todo eso. Aparece acá en las instituciones y eso poco lo critican, pero los anarquistas sí. Porque vamos bien a fondo. Por eso es difícil de hacernos entender. Cuando yo hablo de la democracia, yo hablo de que todos ustedes tienen la posibilidad de elegir. Libertad negativa, sí. Ahora, ¿puede